Bueno, hemos estado hablando con distintos asesores económicos de los candidatos presidenciales y hoy día nos toca hablar con Víctor Espinosa. Él es asesor económico de Jones Kaiser. Nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Hola, Víctor. Hola, Catalina, Patricio. Para mí es un verdadero honor estar en este programa que siempre escucho cuando voy al trabajo. Ah, pero mira, qué bien. Muchas gracias, Muy bien. Víctor. Bueno, hemos Sí, escuchado... digo ¿Sí? primero el de Juan Manuel y luego el de ustedes. Ah, qué bueno. O sea, Muy fiel auditor bien. de Radio Infinita. Qué bueno. Sí. Muchas gracias, Víctor. Bueno, queremos conocer un poco más de ti. Primero, saber hace cuánto tiempo tú estás trabajando con Jones Kaiser. Cuéntanos un poco cuál es tu línea, tu propuesta económica justamente en función de tu formación y por qué adhieres a esta candidatura. Bien, bueno, yo soy un profesor de economía, trabajo en esto desde el año 2016, he sido profesor de la Adolfo Ibáñez, de la Universidad del Desarrollo, donde estoy actualmente, la Autónoma de Chile, la Rey Juan Carlos de España. Y bueno, en estos años he tenido muchos alumnos de pregrado y de posgrado, y muchos de ellos estaban fueron miembros fundadores del Partido Nacional Libertario y cercanos a Johannes Kaiser. Y le hablaron de mí, me recomendaron, y Johannes Kaiser los primeros días de enero de este año ¿Ya? me citó un desayuno y ahí me contó que quiere ser candidato presidencial, que está armando un partido, que la formación, que ya tenía un crecimiento súper importante desde noviembre del año pasado. Y yo dije, perfecto, pero tengo dos condiciones. Una es que yo quiero armar el equipo económico. Ya. Y segundo, es que no quiero que la política intervenga en el desarrollo del programa. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba en la universidad fui presidente del movimiento gremial, viví Chile Vamos desde dentro y vi cómo la política finalmente entorpecía las buenas ideas y hacía, bueno, y contribuye entre otras cosas que se aprobara la reforma tributaria de Bachelet, que destruyó la economía, la reforma Víctor. laboral, la reforma educacional, etc. Perfecto. Víctor. Y para mí ha sido un placer, un verdadero honor trabajar con Johannes Kaiser porque al igual que yo no le debemos un favor a nadie, por lo tanto tenemos propuestas muy audaces, como decía Paul Roben, para que Chile retome el rumbo del desarrollo. Víctor, ¿nos escuchas bien? Sí. ¿Sí? Mira, entiendo que tú te defines como por la línea de la economía austríaca, ¿es así? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué plantea la economía austríaca para ir enmarcando, digamos, como lo que tú piensas y lo que probablemente le vas recomendando al candidato? Sí, bueno, la Escuela Austríaca de Economía es un método de investigación más de los que ya está, como la Escuela de Chicago, keynesiana, entre otras, y se diferencia de las demás porque posiciona al emprendedor como el elemento pivotal del crecimiento y el desarrollo económico. Entonces analizamos los austríacos como el entorno institucional, por ejemplo, las instituciones formales, que es la Constitución, las leyes, los decretos, las regulaciones, y las instituciones informales, que son los valores sociales, normas sociales de convivencia, la cultura, puede facilitar ese proceso de emprendimiento, de generación de riqueza, de generación de empleo, de aumento de los salarios, puede obstaculizarlo o incluso impedirlo. Entonces, todo nuestro plan económico de sentido común está basado en ese marco teórico. Ya, bien liberal. Y contamos hoy día justamente con la estructura, la regulación, los incentivos para potenciar y hacer crecer nuestra economía desde ese lugar que usted plantea, Víctor. Sí, de hecho nuestro plan económico tiene 4 pilares. El primero es una reforma tributaria para volver a lo que tenía Chile cuando era uno de los países más competitivos a nivel corporativo del mundo, según el índice de Tax Foundation. Actualmente el líder es Estonia, que tiene un 0% a la reinversión, es decir, si yo tengo un emprendimiento y mis utilidades las reinvierto contratando personal, ampliando mi negocio, comprando maquinaria, capacitando a mis trabajadores, incluso comprando bienes a nombre de la empresa, porque eso te permite negociar, incrementar tu patrimonio y negociar mejor con los bancos, el impuesto corporativo es cero.
Y luego si uno retira la utilidad de la empresa para tu consumo personal, el impuesto en Estonia es 22%. Nosotros vamos a volver a lo que tenía Chile, que era 15% cuando uno retira y 7% la reinversión en Chile. Por lo tanto, vamos a ser el más competitivo del mundo. Y los políticos se asustan porque dicen, sí, pero si bajan los impuestos, va a caer la recaudación. Sí, efectivamente, por eso queremos reducir el gasto público para obtener el déficit, para eliminar el déficit, pagar la reforma y quedar con superávit fiscal. Ese es el pilar 3 de nuestro plan. Pero además de eso, Estonia, con este sistema, recauda más que el promedio de la OCDE. Ajá. Víctor, ya, si rebajan de 27 a 15, ¿cuánto menos ingreso fiscal se recibiría para entender cuánto habría que recortar? Después te pregunto por dónde. Sí, son 1,2%. Bueno, es que depende, porque si uno analiza, es que el problema, por ejemplo, de la econometría es que solamente toma algunas variables y el impacto de algunas variables. Pero si tomamos el impacto del paquete completo del programa económico, yo estimo que incluso nos podría salir gratis, pero en el peor de los casos costaría un 1,2% del PIB, que son alrededor de 3.600 millones de dólares. Ya, pero si tú bajas la tasa del impuesto corporativo del 27 al 15, tú dices que eso significaría recaudar 4.600 millones de dólares menos, nada más. 3.600 millones de dólares se te disparan, sin contar el impacto de, por ejemplo, el pilar 2, que es eliminar la permisología, etcétera. Ok, y 3.600 millones de dólares menos de ingreso se compensan ¿cómo? ¿Dónde recortas? Bien, en el pilar 3 tenemos la reducción del gasto público para lograr el superávit fiscal. Entonces, ¿en qué va a consistir? Primero estamos haciendo dentro de mi equipo económico, que somos más de 100 académicos, emprendedores, personas que trabajan en este gobierno, que han trabajado en gobiernos anteriores como el de Piñera, estamos reestructurando el Estado, bien, con nuestra hoja de ruta, que es la ley de presupuesto, y que estamos reestructurando el Estado, reduciendo los ministerios de 25 a 9 y las subsecretarías de 40 a 18. Bien. Por ejemplo, el Ministerio de Interior se va a fusionar con Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia. El Ministerio de Economía se va a fusionar con Medio Ambiente, Energía, Agricultura, y se me olvidará otro más, Minería. Bien, el de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Humano, que va a integrar la educación, la va a vincular con el trabajo, la va a vincular con la ciencia y tecnología, la va a vincular con la ciencia, la cultura y el deporte. Y el Ministerio de Infraestructura, que va a integrar, por ejemplo, obras públicas, bienes nacionales, transporte y telecomunicaciones y vivienda y urbanismo. En esta reestructuración, que ya la tenemos lista, se puede ahorrar entre un 1,5 y 2% del PIB. Es decir, hace 2 semanas el gobierno tenía presupuestado que el déficit fiscal este año iba a ser un 1,8%, por lo tanto, solamente con esa reestructuración se eliminaba el déficit fiscal. Pero ahora, hace un par de días, salió la noticia de que van a incumplir nuevamente la meta de déficit fiscal, que va a ser 2,5%. Entonces, con esta reestructuración no nos alcanza. Entonces, tenemos más de 1.000 indicaciones de programas de transferencias corrientes dentro del Estado que son ineficientes y que eso nos permitiría ahorrar entre un 1 y un 2% adicional. Entonces ya con eso eliminamos el déficit y quedamos con un superávit de 0,5 o 1% del PIB. Luego de eso viene la eliminación de las transferencias a fundaciones y ONG, cuyos recursos se utilizan muchas veces para financiar campañas políticas, pienso en Democracia Viva, para paralizar proyectos de inversión. Le paga a la gente para que vaya a paralizar proyectos de inversión. ¿Qué fundaciones, Víctor, específicamente? ¿Usted generaliza todo ese desvío de recursos a temas políticos? No, pero vamos a priorizar fundaciones que sí son un aporte espectacular al país, como son la Teletón, el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, y todo el resto se va a eliminar. Porque nosotros le vamos a devolver el dinero a la gente, le vamos a devolver la libertad a la gente, y la gente va a tener la libertad de hacer caridad con su bolsillo y decidir qué fundaciones vale la pena, porque el Estado no es una caja pagadora. O sea, solo se va a apoyar a esas tres fundaciones, Pato. Principalmente.
Entonces, Víctor, eso te ahorra un 0,4% del PIB adicional. Y no solo eso, sino que además durante este gobierno, esto es público, se contrataron 106.000 operadores políticos cuyos salarios anualizados son 2.200 millones de dólares versus las contribuciones que son 2.500 millones de dólares. No solo eso, sino que hay 81.000 funcionarios que tienen más de 2 contratos en el Estado. Entonces ya tenemos 186.000. Y eso anualizado son 4.000 millones de dólares. Entonces no solamente te permite eliminar las contribuciones, sino que te sobra. eliminar las contribuciones. Todas. Tanto para la vivienda, tanto como los locales comerciales. Porque es inmoral. Ya. Porque todas esas propiedades ya pagaron impuestos y además, desde mi perspectiva, es una violación al derecho de propiedad, porque la gente se saca la mugre para comprarse una propiedad y luego se transforma en un arrendatario ad perpetuum del Estado. Pero tú, Víctor, ¿crees que los impuestos tienen un rol en ayudar a redistribuir la riqueza en el país? Sí, pero el problema es que se están robando, el dinero se está gastando mal. Ya, pero eso es otra cosa. Pero es que si es que crees que vale la pena redistribuir, todos pagamos impuestos de distintas maneras y las contribuciones tienen una ventaja, que es muy fácil ponerle impuestos porque nadie puede mover sus propiedades, ¿verdad? Entonces, es eficiente en ese sentido. Pero es inmoral. Entonces la vamos a eliminar. Y como en este ahorro, porque como vamos a ahorrar 2.500 millones de dólares, ¿qué estamos haciendo con este equipo de reestructuración del Estado? Estamos fijando KPIs a las distintas transferencias que hace el gobierno central a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, municipales. Es decir, toda transferencia va a tener un objetivo concreto. Por ejemplo, arreglar las calles, que los colegios públicos tengan jabón, que tengan tapas en los baños, etcétera, que tengan calefacción, que tengan ventanas. Muchas veces ni siquiera tienen ventanas. Bien, y si no lo cumplen, les cortamos el financiamiento. Ya. Porque Estamos quiere con decir Víctor que se Espinosa, está sí. malgastando el dinero. Perfecto. Estamos con Víctor Espinosa, asesor económico de Johannes Kaiser, candidato presidencial. Y le quería preguntar respecto de lo que usted plantea en materia tributaria, reducir el impuesto corporativo del 27% actual, entiendo que al 15%, para utilidades Pero la reinversión. retiradas, ¿sí? ¿Y qué implica esto en materia de recaudación? ¿Cómo se busca equiparar? Usted ha dado varios ejemplos, pero hacer este cambio implica un cambio en los ingresos fiscales bien significativo. Sí, por eso, como les comentaba, con la suma de todas estas reducciones se puede ahorrar en el ideal. Obviamente ese es el ideal, asumiendo que el Congreso nos va a acompañar. Se puede ahorrar entre un 4,5 y un 5% del PIB, que son 15.000 millones de dólares aproximadamente, que te permite eliminar el déficit fiscal, pagar la reforma tributaria, compensar todos los fondos como de pensiones, etcétera, que este gobierno ha vaciado, incluso quedar con superávit. Perfecto. Víctor, Y la cuando hablaste de las contribuciones, que podemos tener este apoyo, porque, por ejemplo, el Pacto de Republicanos, Libertarios, Social Cristianos, por las encuestas que yo he visto, que publican los medios, están entre 32 y 35% de intención de voto para el Congreso. Chile Vamos está 28%, entre 28 y 30, y el resto a la izquierda. Es decir, tenemos una oportunidad histórica para tener un Congreso afines a la libertad económica, al progreso, al emprendimiento de 2/3. Por lo tanto, yo espero que Chile Vamos nos apoye y vote bien al fin. Víctor Espinosa, asesor económico de Johannes Kaiser, cuando hablaste de inmoral en el contexto de las contribuciones, me hiciste recordar a Javier Milei, y yo sé que tú has participado en eventos con él y tienen como los mismos gurús, por decirlo así, y te quería preguntar hasta ahora, ¿cómo has evaluado lo que ha hecho Javier Milei? Que si es que están inspirados en ellos, si les gustaría también aplicar motosierra, como lo prometió el presidente argentino. Sí, o sea, la motosierra es una alegoría de él, pero finalmente lo que queremos es ordenar la casa, es decir, si aplicamos la economía a nivel familiar y tengo todas las tarjetas de crédito reventadas, lo que tengo que hacer es ajustarme, apretar el cinturón y pagar las cuentas. Eso es lo que nosotros venimos a hacer. Chile Vamos no lo puede hacer porque tiene a toda su gente adentro. Por eso cuando ellos dicen, no se puede bajar el gasto público más de 2.000 millones de dólares, que ni siquiera alcanza para financiar su propia reforma tributaria. Entonces, cuando ellos hablan de inconsistencia, bueno, que se miren el ombligo primero. Entonces, cuando uno les plantea esta reforma, dice, sí, te dan los números, está bien, pero no es viable.
Yo les respondo, bueno, pero si vamos a tener mayoría parlamentaria, ustedes pueden apoyarme para hacerlo viable con sus votos. Si ustedes saben que esto es lo que hay que hacer. Y si ustedes no quieren quedar mal con su gente, bueno, a mí no me importa. Yo estoy dispuesto a pagar los costos. Yo quiero ordenar la casa, quiero que Chile retome el rumbo del desarrollo económico, por eso estamos acá. Víctor, le quería preguntar respecto de TVN. Usted hablaba a propósito de estos recortes, ¿no es cierto?, de la baja del impuesto corporativo, del menor aporte a fundaciones. ¿Qué haría con el canal público? Lo cierro. Así nomás. Así ¿No hay nada nomás. que rescatar ahí? Sí. No hay que rescatar, porque yo no voy a hacer caridad con el bolsillo de los chilenos que se sacan la mugre pagando impuestos por todo lo que hacen para financiar un canal deficitario que la gente no ve. Entonces lo vamos a privatizar, a vender, ¿bien? Y por ejemplo, una venta internacional. Y el que quiera que lo compre. Ok. También, yo sé que esto no está en el programa, Víctor, pero que tú serías de la idea también de cerrar el Banco Central. Si me lo piden, sí, pero no está en el programa. Y Johannes Kaiser tampoco está de acuerdo con eso. De hecho hace un par de semanas estábamos en una actividad con emprendedores y con Johannes estaba la prensa, se estaba instalando porque luego teníamos un punto de prensa y con Johannes estábamos discutiendo este tema. Yo estaba explicando las distintas formas de dolarizar, etcétera, de la desnacionalización del dinero, que se erradicaría la inflación directamente, que la tasa de interés sería la de mercado y no la que define un tecnócrata, y cómo eso elimina los ciclos económicos, etcétera. Pero nada, era un debate teórico por el momento. Ojo, es un debate teórico, pero en Estados Unidos se está llevando a plena luz del día, todos los días, con los dichos del presidente Donald Trump en contra justamente del presidente de la Reserva Federal, que lleva a nuestro Banco Central, Jerome Powell. ¿Usted cree que efectivamente el Banco Central acá en Chile ha tenido injerencia en el brote inflacionario, en el manejo de la inflación en los últimos años y lo persistente que ha sido en el último tiempo? No, lo que pasa es otra cosa, es que en Chile se está dando lo que se llama en la teoría económica la dominancia fiscal, que cuando la política fiscal es expansiva y deficitaria, la política monetaria responde con una política expansiva, y eso genera inflación, descoordinación intertemporal entre el consumo y la inversión, etc. Entonces, ¿cuál sería la manera más rápida para que la inflación tienda al mínimo posible, que baje incluso de la meta de inflación? Es teniendo superávit fiscal. Entonces, con eso podemos tender a reducir a su mínima expresión la inflación, manteniendo el Banco Central. Ahora, Víctor, cuando tú mencionabas de que podrían llegar a recortar montones de gastos porque podrían tener mayoría parlamentaria con el apoyo de Chile Vamos, acá, ¿tú crees que es viable desde la ejecución, ya no desde la ideología, recortar todos esos programas que están mal evaluados, que tenemos montones de evaluaciones de los programas mal evaluados? Sabemos cuáles son, sabemos cuánto cuestan, pero todos te dicen no se pueden cortar porque están llenos de padrinos. Y me imagino que los padrinos son de todos los sectores, no solo del gobierno actual. ¿Tú crees que puedes superar esa barrera que es bien grande, que son los intereses personales de todos, pero sobre todo los políticos? Bueno, pregunta es súper interesante. Nosotros no le debemos un favor a nadie, nosotros no tenemos ningún padrino. Entonces, bueno, ahí tendrá que ver Chile Vamos, principalmente, de qué lado está. Si está al lado de los padrinos o está al lado de la gente. Bien, pues Víctor Espinosa, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, con todo el planteamiento del candidato Johannes Kaiser. El economista Víctor Espinosa es asesor del candidato justamente y está hoy día con nosotros con sus principales planteamientos. Vamos a estar escuchando al resto de los asesores económicos también en Más que Números para atender justamente a estas preguntas que son las más relevantes en materia económica de esta discusión. Que le vaya muy bien y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Víctor. Buen día. Muchas gracias por ser. Buen día. Hasta luego.